Un proceso adiabático generalmente está asociado en termodinámica a un sistema que no intercambia calor con su entorno. La aplicación que le vamos a dar acá es cuántica, va a ser algo no directamente relacionado con lo clásico, pero primero vamos a describir un poco cómo es el proceso en general. Imaginemos que tenemos un péndulo perfecto, que no tiene fricción con el aire ni con nada, oscila, lo tenemos como adentro de una caja, supongamos, y entonces uno puede tomar esta caja y moverla de una forma caótica y cambiante, y por supuesto eso va a hacer que el mismo péndulo empiece a moverse caóticamente y de forma distinta. Pero si uno lo mueve despacio hacia alguna dirección, el péndulo va a seguir moviéndose de la forma en que lo venía haciendo. Por lo menos hago una aproximación, ya sea en la dirección que movamos, siempre de forma que no sea muy abrupta. Este cambio gradual de las condiciones externas va a definir un proceso adiabático. Entonces acá tenemos dos tiempos característicos. Vamos a llamar TI el tiempo interno y vamos a tener también un TE para el tiempo externo. Y vamos a decir entonces qué están representando cada uno de estos tiempos. El tiempo interno lo podemos tomar como el movimiento del sistema en sí mismo. En este caso podemos tomar por ejemplo el periodo de las oscilaciones del péndulo, y el tiempo externo va a tener que ver con eh, el movimiento de, por ejemplo, la caja, si tiene algún movimiento periódico o lo que sea. Porque si tuviera un movimiento periódico, justamente el periodo de movimiento de la caja o de la plataforma tendríamos que tomarlo en cuenta en el tiempo externo. Entonces vamos a tomar como un proceso adiabático si el tiempo externo es mucho más grande que el tiempo interno. Entonces va a haber una diferenciación temporal entre ambos procesos. Entonces, para analizar un proceso adiabático, primero hay que resolver el problema con los parámetros externos constantes y luego al final variarlos un poco con el tiempo. Entonces, en mecánica cuántica, lo que vamos a tomar como la aproximación adiabática, que va a estar en la forma de un teorema, vamos a suponer que un hamiltoniano cambia gradualmente de un hamiltoniano inicial h sub i o h supra i a alguno final hf. El teorema adiabático nos va a decir que si la partícula estaba inicialmente en el enésimo estado del HI, digamos, entonces va a ser llevado con la ecuación de Schrödinger al enésimo estado de HF. Vamos a asumir que el espectro es discreto y no degenerado durante la transición de HI a HF. Entonces, así no tenemos ambigüedad sobre la ordenación de los estados, aunque estas condiciones igual se pueden relajar. Pero bueno, por ahora vamos a tomarlo así. Por ejemplo, si tomamos una partícula que está preparada en el estado fundamental del pozo cuadrado infinito, es decir, tenemos psi de i de x igual a raíz de 2a seno de pi a x, y supongamos que gradualmente movemos la pared de la derecha del pozo de a poco desde A hasta 2A. Entonces lo que esto nos está diciendo, el teorema de diabático nos dice que la partícula va a terminar en el ground state, pero ahora de 2A si logramos moverlo gradualmente. El ground state entonces de 2A es 1 sobre A raíz seno de pi sobre 2A x. Entonces empezamos de esta forma con el ground state, digamos, de el pozo infinito. Movemos gradualmente hasta 2A y tenemos el ground state de justamente del pozo, pero con longitud 2A.
Lo importante es que hay que diferenciar de la teoría de perturbaciones, donde el cambio en el Hamiltoniano era muy chico. Acá el Hamiltoniano el cambio es muy grande, pero se hace en pocos tiempos. Tiene que pasar, no en poco tiempo, sino despacio. La energía no se conserva, porque lo que sea que está moviendo la pared está sacando energía del sistema, como un pistón en un cilindro, o que se expande por el gas. En contraste, si el pozo se expande rápidamente, entonces el estado resultante va a seguir siendo el psi, el inicial, el que teníamos acá, pero va a ser la combinación lineal de ahora los estados referidos a HF, y en este caso la energía se va a conservar, por lo menos en valor de expectación, como en una expansión de un gas libre en el vacío. Cuando una barrera se saca rápidamente, no hay trabajo hecho. Veamos el teorema adiabático. Eh, si el hamiltoniano es independiente del tiempo, nosotros ya sabemos que una partícula que tenemos en el estado psi-n, ¿no? Tenemos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, y además es un autoestado de h, y psi-n de t lo tomamos como psi-n por a la menos int h barra. Entonces se mantiene en el enésimo autoestado. Si el hamiltoniano cambia con el tiempo, entonces las autofunciones y autovalores son también dependientes del tiempo. Si n de t depende del tiempo, n de t. Y aún así tiene que seguir siendo una base ortonormal para cada t. Eso significa que el producto interno este tiene que ser igual al delta de Kronecker. Y son completos, por lo tanto, la solución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo se puede tener que expresar en función de una combinación lineal de, bueno, los coeficientes y cada una de estas funciones de onda, y e a la i nt tenemos alguna fase θ n que va a venir dado por menos 1 sobre h barra integral entre 0t de n t' dt'. Esa fase generaliza la fase, pero ahora en el caso donde la energía cambia con el tiempo. Entonces, si ahora sustituimos psi de t en la ecuación de Schrödinger, obtenemos lo siguiente. Esta expresión, que depende de la derivada temporal de los coeficientes Cn, acá tenemos psi punto n, y acá tenemos tit.n, y del otro lado aparece el hamiltoniano. Lo importante es que acá, si nosotros tomamos la derivada de θn como n sobre h barra, acá tenemos n sobre h barra, que puede ser, bueno, con un menos, pero el menos, acá va a haber un i por un i, se va a cancelar. Y luego, si consideramos que h es n por psi n, esto es en de t, psi n de t, bueno, entonces terminamos obteniendo exactamente lo mismo, ¿no? Acá hay que decir que es h psi n igual a nt psi nt. Lo que entonces queda es que este se cancela con lo que va a ser este término, y entonces tenemos una igualdad entre el primer término con el e a la i θ n y el segundo término pasado del otro lado. Si tomamos producto interno contra psi m, entonces vamos a tener psi m contra psi n, que va a ser el delta de Kronecker. Entonces vamos a tener la sumatoria n c.n delta de Kronecker nm, el e a la i θ n que ya tenemos, y del otro lado la sumatoria Cn, el producto interno entre psi m y psi n punto e a la i θ n. De este lado entonces solo va a quedar el término que n es igual a m. Esto va a ser un 1 en ese caso, tendremos Cm punto, vamos a tener un e a la i θ m, que lo vamos a pasar hacia otro lado, de modo que nos quede todo esto igualado a menos
La sumatoria es Cn psi m, psi n punto e a la i tita n menos tita m, que está fijo en esta sumatoria, que la hacemos depender obviamente de n. Ahora vamos a derivar en función del tiempo esto, que venía de suponer que cuando dependía todo el tiempo seguíamos teniendo autofunciones y autovalores en y autofunción psi nt. Queda de esta forma derivando, ¿no? el primero derivado, segundo sin derivar, lo mismo del otro lado. Y lo que hacemos otra vez es tomar producto interno contra psi m. Si hacemos eso, queda de esta forma, donde acá tenemos un psi m psi n, que es un delta de Kronecker mn. Acá vamos a usar la hermeticidad de h para hacerlo contra el psi de m, de modo entonces que esto va a ser igual a em psi m contra psi n punto. Entonces si despejamos este, psi m h punto psi n, y pasamos el resto para el otro lado, vamos a tener n menos em, ya que tenemos dos términos que tienen el psi m y psi n punto, pero uno tiene n y el otro tiene el m pasado hacia el otro lado, psi m contra psi n punto, y el término que queda se va a ir si ahora suponemos que en realidad no es, sino n es distinto de m. Si n fuera igual a m, se quedaría. Por ahora vamos a tomar este caso. Entonces, volvemos al cm punto y tenemos psi m por psi punto n, que eso es despejable de acá, pasando esto hacia el otro lado. Entonces el cm punto va a ser igual a, primero el término donde n es igual a m, porque eso lo estábamos sacando cuando querramos reemplazar. Entonces primero ese término que va a ser menos cm psi m contra psi m punto. Ese es el primer término. El segundo término va a ser entonces la sumatoria de Cn, que ya tenemos n distinto a m por reemplazar por esto. Tenemos el psi m h punto psi n sobre esto hacia el otro lado abajo, n menos em, y luego lo voy a poner acá abajo, está el factor e a la menos i sobre h barra y la integral de en t' menos em t' de t'. Esto sale de las fases entonces que teníamos en la fórmula. Esto es entre 0 y t, esta diferencia de fases. Este resultado es exacto. Ahora viene la aproximación adiabática. Vamos a asumir que h' es chico. Entonces, si h' es chico, entonces vamos a tirar este término y simplemente va a quedar esto con esto. Antes es importante decir que esto tenemos que pedir que las energías sean no degeneradas para que no haya problema con este término. Al tirar el otro término, entonces queda C.m de t igual a esto. Si uno integra, obtiene un Cm0 por e a la i gamma mt, donde gamma es la integral, i por la integral del producto interno entre psi n t' y la agregada t' de psi m t' de t'. Y entonces, si ahora tomamos la función de onda dependiente del tiempo, psi de t, que se escribe como cnt, psi nt a la i tita de nt, reemplazamos el cnt, que es esto, en la ecuación, y si en particular la partícula empieza en el enésimo autoestado, que eso vamos a tomar como que Cn en 0 es igual a 1 y Cm en 0 es igual a 0, tomando nada más que el enésimo, entonces nos queda, justo este se hace 1 y queda de esta forma. Entonces la modificación que hace el hamiltoniano temporalmente y la aproximación adiabática, con esas dos cosas llegamos a que el estado se mantiene en el enésimo autovalor o autoestado de el hamiltoniano que evoluciona. Siempre que h' lo tiremos a 0, o sea que la evolución del hamiltoniano sea muy despacio, por eso es muy importante para llegar al resultado final.